أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamu alayhi ajma'in. Bueno, nosotros tenemos oportunidad de o ver un video de las clases de Sheikh Abdul Karim, la continuidad de la clase del shiismo, ¿se recuerdan? O de ver una clase sobre principios de la economía islámica. ¿Economía? Economía islámica. El tema de la economía, justo para poder dar un panorama más amplio, digamos, de toda esta cuestión y no quedarnos solo en uno o dos temas, para llevarse una imagen, aunque sea resumida, de lo que es el sistema islámico en general. Con el tema del imamato vimos un poco el tema político y la teoría política, la teoría del gobierno, el sistema de gobierno en el Islam. Con el tema del shiismo, digamos, y las clases del video estuvimos viendo las diferencias con el sunismo especialmente, y después la clase que había dado al principio, en uno de estos días, sobre el espíritu del shiismo, más o menos ahí vimos las claves de esta escuela de pensamiento. Misticismo, que ya lo habíamos visto con el libro de Sayyid Mutahari, sobre creencia, faltó el tema de creencia, no sé si el primer fin de semana di algo sobre creencia. No. Creencia no, Creencia faltó. Bueno, la cosa que para terminar con este tema social, yo creo que la economía también podríamos ver algo así, digamos, que no es economía, es un poco la teoría islámica sobre la distribución de las riquezas, los recursos naturales, el trabajo. Creo que les va a servir, inshallah, para tener una visión coránica y de los hadices, ¿no?, acerca de este tema. Ustedes deciden, si quieren podemos ver el video, si quieren pueden... Tenemos también el debate libre, que si hay algún tema que les interesa podemos hacer, y tenemos también las preguntas y respuestas, el foro de preguntas y respuestas. A la clase de economía, que de eso hay poco. La de la economía. De economía es poco. Está bien, sí. Bueno, obviamente el tema de la economía, como todo lo que ocurre en la cosmovisión islámica, hay una distinción de base que hay que hacer entre la economía islámica y la economía materialista, que tiene su base en la cosmovisión, es decir, la interpretación que el Islam hace del universo y del ser humano y de Dios difiere totalmente de la interpretación que hacen de la realidad los materialistas. Entonces, en la cosmovisión comienzan todas las divisiones de las distintas escuelas, en lo político, en lo económico, en lo social. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, con respecto al tema del gobierno, supongamos, decimos, bueno, los marxistas, yo creo que la prueba de Dios para mí estos días es el tema de los marcadores. Los marxistas creen en esta forma de gobierno, X. Y supongamos los capitalistas en esta, y los musulmanes en esta. Estas diferencias son diferencias que no nacen en lo político o en el gobierno o en la forma que cada uno plantea para la cuestión social. Todas estas diferencias son resultados de una diferencia sustancial que comienza ¿en dónde? En la cosmovisión. O sea, la visión que tiene cada sistema del universo y su interpretación es la que produce las diferencias más particulares en cada sistema o en cada forma de pensar. Entonces, con la economía pasa algo parecido. Cuando nosotros decimos que la economía islámica es una economía con una visión independiente, la famosa frase del imam Khomeini, la sharqiyya, la garbiyya, jumhuriyya islamiyya,
que decía ni Oriente ni Occidente, sino República Islámica, o digamos la visión de nuestros sabios de que la economía islámica no es ni capitalista ni marxista, o que digamos tiene el famoso tercer camino o la tercer línea. Bueno, eso tiene que ver con que de alguna forma el Islam tiene una visión totalmente diferente de toda la realidad. Y como esa visión es diferente, obviamente en los detalles se va a diferenciar. Con respecto al tema de la economía, lo que podemos interpretar de la teoría coránica respecto a la economía es que todo comienza con una cuestión innata en el ser humano, y es que Dios creó al hombre, creó al universo y creó en el universo una serie de recursos que, sabiendo aprovecharlos, producirlos, transformarlos, utilizándolos, beneficiándonos de ellos, podemos crear riqueza. Y el tema innato que es que entre el ser humano y la riqueza existe una tendencia humana natural a querer poseerla, lo que le llaman naz'atut tamalluk, esa tendencia natural de que todo hombre por naturaleza, innatamente, fitra, la fitra, desea poseer riquezas. Entonces el sentido de posesión, el sentimiento de posesión o la tendencia a la posesión es una de estas tendencias innatas que Dios creó en el ser humano. Por lo tanto, el primer punto que hay que entender dentro de esto, de que después vamos a llamar economía, es que la cuestión de que el hombre desea tener riquezas es algo totalmente natural, normal, innato. Hasta ahí el Islam considera que está bien. El querer poseer no hay problema. ¿Por qué digo esto? Porque después vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver porque no lo voy a tocar, pero bueno, en la economía islámica se ve, en la comparación que se hace con el marxismo, por ejemplo, que allá el problema está en la propiedad. No quieren solucionar el tema de la relación del hombre con las riquezas o con los recursos naturales o con la posesión. Todo el problema va dirigido a la cuestión de que la propiedad es un problema, o sea, que el hombre posea algo, que el hombre sea dueño de algo es un problema. Por eso yo empiezo mi exposición con esto. El problema no está en la propiedad ni en poseer. La tendencia a la posesión es algo totalmente innato y natural y está correcto como ser humano. O sea, es normal que el ser humano quiera poseer, y eso el Islam lo acepta. Hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Entonces, acá vamos a hablar de lo que es la riqueza. Ya hablamos de lo que es el hombre con respecto a la posesión, y ahora vamos a hablar también después de la relación de hombre-riqueza. Ahí empieza más o menos la teoría de la economía islámica. La riqueza, lo que yo traduzco como riqueza en el Corán y en los hadiths aparece como mal. El mal. El mal en árabe es algo que, digamos, incluye la riqueza, incluye el dinero, solo el dinero nada más. La riqueza, digamos, es todo aquello que existe en el universo y que el hombre lo desea y desea poseerlo y lo utiliza en beneficio propio. El dinero, que es digamos, el papel. Y el mal también se puede utilizar para algo que no tiene un valor real, pero sí termina teniendo un valor significativo, como puede ser, por ejemplo, el derecho de autor. Cuando uno vende un derecho de autor, no es riqueza en el sentido de material, porque no tiene una existencia real, pero tiene un valor. O por ejemplo, en Argentina dicen fondo de comercio. Cuando uno vende un negocio, por ejemplo, yo tengo un restaurante hace 20 años, ya tiene su fama, tiene su nombre. ¿Cómo le dicen acá? Traspaso. El traspaso. Venden el traspaso. ¿Qué es vender el traspaso? Nada material, o sea, por eso no es siempre riqueza, mal. Mal ocupa todo eso. El dinero ocupa las riquezas, ocupa aquello que tiene un valor significativo, representativo, sin ser algo material, ¿no? A todo eso llamamos mal en árabe. Hay un tema con respecto al mal, o la riqueza, y que tiene que ver con esta cuestión innata del ser humano, y es que la riqueza en sí tiene dos tipos de valores, un valor real y uno virtual.
El real es lo que vale como valor, digamos, como lo que es. Y el virtual es lo que significa, lo que representa para el ser humano. Que generalmente la tendencia humana tiene que ver más con lo virtual que lo real. O sea, a mí, al ser humano, no le interesa tener 1 millón de euros por el millón de euros. O sea, por el valor real que es 1 millón de euros. Le interesa o tiene otra tendencia a querer poseer 1 millón de euros porque ese 1 millón de euros le significa tener una linda casa, un lindo auto, un buen pasar, comer bien, vestirse bien. O sea, hay detrás de la riqueza una serie de beneficios, que es eso en realidad lo que el hombre busca. Pero cuando hablamos de esa relación innata, es innata no por la riqueza en sí, no porque el hombre haya nacido con la tendencia a querer poseer esto, sino más que todo por el tema del beneficio. El hombre por naturaleza desea los placeres, desea la tranquilidad, desea el bienestar. Bueno, es un tema que la parte, pero lo tengan, que a veces un poco eso que el Corán habla de hubbul mal, el amor por las riquezas, tiene que ver también con ese valor virtual. Bueno, ahora vamos a hablar de 4 puntos fundamentales que definen la postura del Islam con respecto a la riqueza, al mal. Y planteo estos 4 puntos porque son fundamentales para poder entender después la diferencia que tiene el Islam con las otras escuelas de pensamiento. La riqueza en el Islam, 1. La riqueza en el Islam es un medio, no un fin. Es el primer tema fundamental que hay que tener como una interpretación, digamos, bien original del Islam y del tema de la riqueza. En la relación del hombre con la riqueza, el hombre utiliza la riqueza solo como un medio. Y toda la desviación humana está justamente porque se ha considerado históricamente en las teorías materialistas a la riqueza como un fin y no como un medio. En la teoría materialista la riqueza es en sí un fin. O sea, hay que luchar por ella. A tal punto que el mismo principio de martirio que hay en el Islam, que uno puede morir por la otra vida, el materialista muere por esto, muere por la riqueza. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las teorías materialistas la riqueza tiene un significado o es un concepto primario, es un concepto esencial, existe como fin. El que sea un medio y no un fin lo hace en el Islam un tema secundario. O sea, cuando después veamos cuáles son las prioridades del ser humano, qué es lo esencial o lo sustancial en el Islam, la riqueza aparece como algo secundario. Entonces, el primer punto, la primera regla general del Islam es que la riqueza es un medio y no es un fin. 2. La riqueza es una necesidad, no un objetivo. ¿Qué significa? Que la riqueza va a tener una relación con el ser humano. El ser humano la va a poseer, la va a utilizar, la va a producir, la va a desarrollar, pero porque está necesitado. O sea, por necesidad el hombre cae en esa relación con la riqueza, no porque sea un objetivo en sí. Dios es un objetivo en sí, la conformidad es un objetivo en sí, llegar a la perfección es un objetivo en sí, el encuentro con el Señor es un objetivo en sí. Pero todo lo demás que es el camino hacia Él, uno lo hace por necesidad. Uno está necesitado de eso, entonces lo hace. Si uno necesitamos comer, necesitamos dormir. ¿A cuánto de nosotros nos gustaría no dormir? Yo, una de las grandes preocupaciones que tuve durante muchos años en mi juventud, ¿cuántas horas perdemos durmiendo? Perdemos, ¿no? En los hadiths aparece An-Naum Sultan al-Dimag. El dormir es el sultán del cerebro. Hay una explicación científica después que habla
de que el cerebro, el único momento de relax, yo lo explico con mis palabras porque no soy científico, el único momento de relax del cerebro a nivel científico, digamos, a nivel fisiológico, es el momento del dormir. En el sueño, durante el sueño, puede haber un, digamos, sultan al-dimag, o sea, es el que permite que el cerebro después funcione. Bueno, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría no dormir? Pero estamos necesitados, estamos obligados. Digo, dormimos por obligación o por necesidad. Y hay muchas cuestiones que son así, con respecto a los mismos instintos, que algunos, obviamente todos dan placer, pero algunos consideran que ciertos instintos son simplemente por necesidad. Yo tenía un amigo, por ejemplo, una persona que conocí, que me dijo, la verdad, la comida no le gustaba comer. Dijo, yo como solamente para no morir, o sea, por necesidad. Hay otros que todo el día pensando en la comida, y la comida es la vida, ¿no? Viven para comer, sienten placer. Entonces esa es la diferencia entre objetivo y necesidad. Hay quien come porque comer es un objetivo en sí, o sea, desean comer, quieren comer, sienten placer al comer. Entonces es un objetivo. Hay quien no, lo hace por necesidad. La riqueza, la relación que debe tener el hombre con la riqueza es por necesidad. La necesitamos, no la queremos o la deseamos. El objetivo se quiere, se desea, se lo busca. La necesidad no. ¿Se entendió? 3. La riqueza, yo le voy a poner, tiene un dueño. En árabe es un amana. Amana es un depósito en confianza. Amana no le encontré una traducción específica. Amana yo lo Amana es cuando alguien deja algo en manos de alguien para que lo proteja o se lo entregue a alguien. Por ejemplo, yo viajo ahora y tengo que darle, por ejemplo, el libro a un hermano. Digo, te dejo este libro como un amana para que se lo pases, o sea, algo que lo deposito para que lo protejas hasta el momento de dárselo. Yo vivo la amana en el árabe, que el español. No tiene una palabra, no tiene, ¿no? Porque préstamo puede valer en algunas ocasiones, pero en otras no. Bueno, es un amana. ¿Qué significa? Tiene su dueño y ese dueño lo depositó, lo puso para que nosotros lo utilicemos y lo protejamos, pero como dueños no reales. O sea, el ser humano no es dueño de la riqueza. Esa es la visión islámica. Decimos Maliki Yawmiddin, Rabb al-Alamin, todas esas situaciones que, digamos, de alguna forma Dios aparece como el verdadero Señor, el verdadero dueño, el verdadero creador. Entonces Él es el dueño. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos únicamente derechos sobre la riqueza, también tenemos responsabilidades. Y eso quizás es un punto de distinción fundamental entre la teoría materialista y la teoría islámica. Que uno en el Islam es, además de un ser que como dueño tiene derecho, dueño virtual, tiene derecho sobre la riqueza, también tiene responsabilidades. O sea, hay una serie de obligaciones que uno tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque algún día va a tener que responder. ¿Por qué? Porque no es el dueño verdadero. Eso es. No. 4. La riqueza es una prueba, una fitna, tribulación, no sé cómo la voy a traducir. Es una fitna. ¿Qué significa? Que nosotros estamos siendo probados con la riqueza. Por eso no somos libres de hacer con ella lo que queramos, ni de sacarla de donde queramos, ni de ponerla donde queramos. Generalmente en el tema del capitalismo especialmente se habla de las libertades, ¿sí? Ahí ponen 4 libertades. Una, la libertad económica, que tiene que ver con todo el tema de la relación del hombre con la riqueza. Y en esa libertad, competencia, usura, robo, o sea, todo lo que uno puede, digamos, utilizar de artimaña, y de halal, y de haram, y de mashbu, y de medio halal, y de todo en pro de lograr la propiedad, en ese sistema es aceptable. Después viene la ley, ¿no? Que dice, bueno, ahora todo eso lo regulamos con la ley, entonces no podés robar, no podés hacer, pero como relación humana todo está permitido. O sea, el hombre tiene permiso de poder apoderarse del universo si pudiera legalmente. O sea, lo que voy es, no en la realidad. En la realidad usted me va a decir, no, pero el capitalismo no es así.
porque el capitalismo tiene también sus normas, sus leyes, si el tipo roba lo meten preso, si el tipo... Es cierto, pero en la interpretación que el capitalismo hace de la relación del hombre con la riqueza no hay límites. Es decir, el hombre capitalista, en la visión capitalista, podría apoderarse del universo si quiere, y podrían haber 6.000 o 7.000 millones de personas pobres y él ser el único rico del universo, y eso es halal en la visión capitalista, si lo hace por un camino, digamos, legal, ¿no? Sin robarse, ¿no? Eso en la visión islámica no existe. ¿Por qué? Básicamente porque estamos, digamos, puestos a prueba. Es una prueba. El hombre que es pobre tiene que tener paciencia. La sociedad que tiene gente pobre tiene que ayudar a ese pobre. El hombre que no tiene trabajo, los demás tienen que tratar de ayudarlo para subsistir. El hombre rico tiene obligación de pagar. El hombre que cobra sueldo tiene que pagar un quinto, tiene que pagar un diezmo. Y toda una serie de cuestiones. ¿Y el que no quiere trabajar? Y el que no quiere trabajar, Así que hace. Estas son 4 cuestiones que, digamos, son la regla general de todo el tema económico que va a regir la relación del hombre con la riqueza, y en todas las transacciones y en todo lo que va a venir después de sistema económico, esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, cuando hablemos de, por ejemplo, el gobierno islámico y su responsabilidad con los recursos naturales, por ejemplo, con los mares, las montañas, la tierra, eso va a ser para el gobierno también un medio, no un fin. También para el gobierno va a ser una necesidad, un objetivo. También tiene, o sea, estas 4 son las reglas de oro para poder transportarlas a cualquier tipo de escena económica en donde esté involucrado el dinero. Ahora bien, vamos un poquito al Corán. Lo interesante del Corán, para seguir viendo el tema de la milagrosidad del Corán. Dice el Corán: al-malu wal-banun zinatul hayat ad-dunya. Dice el mal wal-banun, las riquezas y los hijos son zina, zinat al-hayat ad-dunya, son el adorno de la vida terrenal. El adorno, yo acá hice una aclaración. Esto, bueno, medio por una mente filosófica que, ¿no? El adorno es un accesorio, y lo accesorio en filosofía es algo que no tiene que ver con el ser, o sea, que es extraño al ser, o no extraño al ser, es agregado. El ser tiene su sustancia, que es lo que lo sostiene. No es una ¿sí? esencia. Es un accidente. No es una esencia. No es una esencia, no es sustancial, digamos. Es accidental. O sea, algo que puede estar, que puede no estar. Algo que no hace al ser. Y eso es muy interesante, lo que dice el Corán. Dice, la riqueza es un zina. Zinat al-hayat ad-dunya es un adorno. El adorno es algo accesorio. Accesorio como por ejemplo poner una luz al automóvil. El auto es el auto y la luz es un accesorio, una luz. Se le puede poner accesorio. Ahí como que Dios está, digamos, resumiendo la visión del Islam con respecto a accesorio. Hoy está, mañana está. Lo puedo poner, lo puedo sacar. Como un adorno de la mujer lo va a entender mejor. La mujer cuando se adorna, que un arito, que un collar, que una pulsera, que un anillo. Nadie dice el valor de la mujer está en el anillo. Ah, yo este anillo me lo pongo, me lo saco, lo regalo, sigo siendo el mismo. Accesorio. Es muy precisa la definición del Corán. Zina. Más todo lo que viene después de lo que significa, por ejemplo, el que vienen los hadices, el que reúne dinero o riqueza durante toda su vida, dice el día del juicio final, llega y empieza a arrepentirse de lo que hizo. Dice, porque juntó su riqueza a través del haram durante toda su vida, después se la dejó a un heredero, a su hijo por ejemplo, y su hijo la utilizó, esa riqueza que juntó el padre, en el halal. Su hijo entra al paraíso con la riqueza de su padre, y el padre que la juntó entra al infierno. O sea, lo accesorio es así. Yo la junto, se la queda el hijo. Yo la junté por haram, voy al infierno. Mi hijo la utilizó en el halal, para el paraíso. Accesorio. Entonces esas son las 4 reglas de oro, más la quinta que le sumamos, que es accesorios, un adorno. Lo interesante es esto: al mal wal banun zinatul hayat ad-dunya, es el adorno de la vida terrenal.
وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ أَمَلًا. El baqiyat al-salihat son las buenas acciones que permanecen. El baqi es lo que permanece. Salih es lo bueno, la buena acción. El baqiyat, plural de baqi. Salihat, plural de salih. El baqiyat al-salihat, las acciones que permanecen, las buenas acciones que permanecen. Por ejemplo, yo hago una escuela y a esa escuela van alumnos. Me muero. Durante 100 años siguen yendo alumnos. Toda la recompensa de esos alumnos que están yendo y están beneficiándose de la escuela viene a mi tumba, aunque esté muerto. Baqiyat al-salihat. Dejo un hijo bueno, un hijo sano, que hace el bien. La presencia de ese hijo en el mundo, toda su recompensa está yendo a su padre muerto, a su madre muerta. Aunque no sean musulmanes. Como recompensa llega, toda la persona que haga buena acción, llega la recompensa. Enseño una enseñanza, por ejemplo. Esa enseñanza va a una persona, me muero. Esa persona se la enseña a su hijo, ese hijo se la enseña a su hijo, el hijo al nieto. Toda la recompensa de esa gente que está enseñando vuelve a mí. Baqiyat al-salihat. Y acá tiene que ver esto que dije de la cosmovisión islámica, que es fundamental. En la cosmovisión islámica, el dunya, la vida terrenal, es pasajera. Es pasajera. Entonces, el sentido de la vida, si es lo material, las riquezas, y la riqueza es parte de la vida, entonces todo eso es pasajero. Entonces es imposible que el sentido de la vida del creyente pueda ser pasajero. Porque el sentido de la vida es la filosofía de su existencia en la vida. Y para el creyente la vida terrenal no existe, o sea, existe momentáneamente. ¿Qué es lo que existe? El ákhira, la otra vida. Entonces el sentido de la vida tiene que ir dirigido a aquello que permanece. Nosotros tenemos el dunya, la vida terrenal, y el ákhira. La vida terrenal perece, se acaba y es pasajera. El ákhira es para siempre, permanece. Entonces el sentido mío de la vida no puede ser el dunya. ¿Por qué? Porque esto termina. No puede tener un sentido que acaba y yo soy eterno, o sea, permanezco. Tengo que tener un sentido que me acompañe en todo mi rumbo. Si yo voy a hacer a transitar un camino de 2.000 millones de kilómetros, no puedo que mi sentido sea un sentido que me lleve a 2 kilómetros. O sea, no puedo agarrar un camino que me lleve a 2 kilómetros. Tengo que llegar a un lugar que está a 2.000 millones de kilómetros. Y agarro el camino que está a 2 kilómetros. Termina en 2 kilómetros. ¿Qué hago? Un sentido erróneo. Entonces, el sentido de vida tiene que llevarme al objetivo. Y como el dunya es pasajero y el mal es parte del dunya, es pasajero. Termina. Entonces no puede ser sentido. Entonces, tenemos que luchar por baqiyat salihat, por aquello que me pueda acompañar en todo este camino hasta el final, que son las acciones. Las acciones. Con respecto al tema de la posesión de las riquezas, se puede poseer mucha riqueza, se puede poseer poca riqueza. Cuando se posee poca riqueza, se es pobre. Cuando se posee mucha riqueza, se es rico. La moderación en el Islam es poseer para aquello que necesito. O sea, el criterio y el referente para ser una persona moderada en la posesión es poseer aquello que necesito. Entonces yo, por ejemplo, en mi movimiento normal de mi vida necesito un auto. Listo. Tengo que poseer un auto. No poseerlo se consideraría pobreza. Poseer 2 autos se consideraría riqueza. Los dos extremos están fuera de la moderación. ¿Por qué? Porque dijimos que uno es responsable de lo que posee. Uno tiene que responder. Tenemos hadices que dicen: sobre lo haram Dios castiga, sobre lo halal Dios pregunta y hace cuentas. Entonces hay que tener respuesta. Yo tengo 2 autos y necesito uno. Mi necesidad es uno. ¿Para qué? Hay quien necesita 100 autos, ¿eh? O sea, yo no estoy hablando de que tiene que ser uno.
No, yo podría necesitar 100 autos, supongamos. Para esa persona está bien tener 100 autos. Pero para el que necesita uno que tenga 3 es incorrecto. El pobre, si Dios le establece entre los pobres, tiene que tener paciencia y, como dijimos al principio, la comunidad islámica tiene que ayudar. El rico tiene que, obviamente, ayudar a los pobres, agradecer a Dios y cumplir con sus obligaciones religiosas ante el tema como el quinto, el diezmo y todo eso. Bueno, lo segundo tiene que ver con otra gran base o, digamos, eje de la economía islámica, que son los recursos naturales. Los recursos naturales. Los recursos naturales son todas aquellas cosas que están sobre la tierra, o bajo tierra, o en los mares, o en la naturaleza, digamos, todo lo que existe como parte del universo natural. La visión islámica es que todo el universo ha sido puesto al servicio del hombre. Creemos que, digamos, el centro del universo, el objetivo de la creación de Dios es en realidad el hombre, ¿no? Y Dios, para que ese hombre esté en un estado ideal y de plenitud, creó este ámbito que es la naturaleza del universo. Por eso la relación entre hombre y universo, hombre y naturaleza, es que todo el universo y toda la naturaleza está al servicio del hombre. El hombre es el rey del universo, en ese sentido. Pero manteniendo obviamente la regla general que dijimos. Como medio, como necesidad, como depositario. O sea, Dios es el dueño y lo puso al hombre como su jalifa, ¿sí? Ahora bien, los recursos naturales crean riqueza. O sea, la producción del recurso natural, la extracción, el desarrollo, el trabajar la tierra, el mejorarla. En sí, el trabajo con la naturaleza produce riqueza. Y generalmente esa riqueza produce poder. Generalmente el problema de los sistemas está en esa tercera dimensión, que es el poder. O sea, todos saben que los recursos naturales son un medio para lograr objetivos económicos y para el desarrollo de la economía de un país. Hasta ahí estamos bien. 2, los recursos naturales crean riqueza. O sea, un país con muchos recursos es un país más rico que un país con menos recursos. Estoy hablando 2 más 2 es 4, o sea, el ABC de la economía. El problema está cuando esa riqueza crea poder. El poder crea manejo, orden, digamos, uno puede dar órdenes, administración, y en ese manejo del poder están los gobiernos justos y los gobiernos opresores. O sea que uno de los puntos de inflexión que existe fundamentalmente entre los gobiernos está en el manejo de los recursos naturales como riqueza y poder. O sea, cómo se transforma ese recurso natural en riqueza y cómo esa riqueza se transforma en poder y cómo ese poder yo lo utilizo para el bien o para el mal. En la visión islámica, la única forma de poder apropiarse del recurso natural a nivel individual, o sea, yo soy un individuo normal de una sociedad islámica, quiero apropiarme de un pedazo de tierra o de algo de la naturaleza. La única regla es el trabajo. O sea, en el Islam está la regla de que la propiedad entra por trabajo. La única causa de propiedad de la naturaleza es el esfuerzo por trabajarla, desarrollarla, mejorarla. Es decir, no puede haber un hombre que porque se llama Gómez le va a heredar la montaña fulana. En Islam no existe que tal persona porque es el nieto de la duquesa de la ciudad, del gobierno, del rey, ¿no? Es el dueño de este lago y de todos los peces que salen del lago y todo. No, eso no existe. La forma de apropiarse de la naturaleza o parte de la naturaleza a nivel individual es el trabajo y el esfuerzo. Por ejemplo, una tierra muerta, yo vengo, la siembro, la trabajo, muevo su tierra, la riego, planto, salen árboles, yo soy dueño de esa tierra. Si no tiene dueño, si es de nadie, ¿no?
el mar. Traigo mi barca, tiro mi red, me quedo un día, ¿cómo le dicen? Pescando, esos pescados son míos. O sea, la propiedad de la naturaleza es producto de mi esfuerzo y mi trabajo. Fuera de eso no hay regla halal o permitida en la economía internacional. Las aguas, las tierras cultivadas y las ciudades conseguidas a través de la lucha armada, las tres son propiedades de la sociedad islámica. En un país a nivel de recursos naturales, todas las aguas, las tierras cultivables y las ciudades que estén con edificios ganadas en una batalla que los musulmanes participaron, esas tres son las propiedades de la comunidad, que obviamente el gobierno administra en pro de eso, pero son los dueños, no son los dueños en forma particular, digamos, son los dueños del beneficio de esas, y cada uno puede aprovecharse de ella, digamos, en la medida de su necesidad, ¿no? Dice, para leer algunas aleyas sobre este tema, el profeta, al-muslimuna shuraka fi thalath, fil ma, wal kala, wal nar. Dice, los musulmanes son, digamos, la comunidad islámica son socios en el agua, en el fuego y el kala. ¿El kala? ¿Shubul kala? شو هو الكلام؟ شو معناتها بالعربي شو معنى العشب؟ العشبة la tierra, el pasto. El pasto. Bueno, con respecto al trabajo y al tema de la tierra, هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dice, él es quien estableció la tierra a vuestro servicio, a vuestra disposición. Pueden caminar en ella y comer de sus bendiciones. Es decir, que la tierra cultivable pertenece a los musulmanes, su beneficio. الذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله. Sobre el tema del trabajo y el esfuerzo, dice el profeta, el que busca el sustento de su familia a través del favor de Dios tiene más recompensa que el mujahid fi sabilillah, el que hace jihad en el camino de Dios. Inna Allah yuhibbu al-muhtar fil amin. Dice, Dios ama o quiere a los profesionales que no traicionan, los que tienen gente de confianza. En otra vez dice, وَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Dice, si hubieran permanecido en el camino recto, digamos, cumpliendo, obedeciendo a Dios, les hubiéramos hecho descender agua pura. Como diciendo que muchas veces el comportamiento del hombre es el que cierra las bendiciones de Dios. Con respecto al tema de que nosotros somos representantes de Dios y que Dios es el verdadero dueño, آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Dice, tengan fe en Dios y en su profeta y den limosna sobre aquello que Dios les ha establecido como califa, como su representante, su hijo. Aquellos que tienen fe entre ustedes y dan limosna tienen una gran recompensa. Dice el Imam Zayn al-Abidin en Risalat al-Huquq, una epístola famosa del Imam al-Zayn al-Abidin, dice: "Amma haqq malak fa an la ta'khudhuhu illa min hilli wa la tunfiquhu illa fi wajhihi wa la tu'thir ala nafsika man la yahmaduk fa'mal fihi bi ta'ati rabbik wa la tabkhal bihi fatabawwa bil hasrati wan nadamati ma'a as-sakhr." Dice, el derecho de aquello que posees, de tus riquezas, es que no lo
tomes más que del halal, que no lo consigas más que del halal. Otra de estas dos reglas, de estas reglas de oro que estuvimos proponiendo con respecto a la forma de conseguir y de utilizarlo. Estas son también dos reglas generales. Dijimos que a través del trabajo se consigue, ¿no? El trabajo podemos entender por trabajo desde el comercio hasta el trabajo con la tierra, hasta los servicios que uno puede brindar como profesional y todo aquello que tiene que ver con el trabajo. El tema de la riqueza tiene dos reglas generales. Hay que conseguirla a través de un medio halal y hay que utilizarla en aquello que Dios nos permitió. O sea, la responsabilidad del hombre frente a la riqueza, que hemos dicho que el hombre es responsable de la riqueza, es responsable de dónde la consigue, halal. Por ejemplo, vender cosas que no tienen valor en el Islam. Por ejemplo, las cosas najes. Lo que es impuro en el Islam no tiene valor. Supongamos yo heredo 7000 cerdos. El cerdo es najes, es impuro. Y en el Islam no tiene valor. Venderlos es malo. ¿Qué haces con ellos? Y lo otro es, o sea, ¿de dónde la consigo? ¿De dónde la consigo? Lo otro es dónde la utilizo. Yo puede ser que la consigo a través del halal, pero la utilizo en el haram. Eso también es incorrecto. O sea, que saber de dónde viene y a dónde va. Como el famoso Robin Hood. Yo recuerdo que estuve en Inglaterra y me llevaron a ver el tema de Robin Hood. Y claro, digamos, el orgullo, digamos, del que defiende, ¿no? Por ejemplo, tenemos la historia del profeta también, que le robaba a los ricos y se lo daba a los pobres, ¿no? Porque, ¿no? Porque trabaja así como, digamos, haciendo algo mal para hacer un bien. Y muchos preguntan que si yo robo, por ejemplo, pero eso lo reparto entre los pobres, ¿halal o no? No es halal. Porque los dos caminos tienen que ser halal. Tiene que venir por un canal halal y tiene que irse por un canal halal. Eso es fundamental. Hay un dicho castellano que dice: si roba un ladrón tiene años de perdón. En el Islam no. Bueno, el tema del trabajo hay un tipo de obligación en el Islam que le llaman wajib kifai. Le voy a explicar. Los actos obligatorios pueden ser de dos tipos: aini o kifai. ¿Qué diferencia hay entre aini y kifai? Aini es obligatorio para cada una de las personas. Por ejemplo, rezar es obligatorio para mí, para mi mamá, para mi papá, para mis hermanos, para mis tíos, para ustedes, para toda la gente es obligatorio rezar. A ellos llaman aini. O sea, es una obligación personal, individual, para cada uno. A todos les obligatorio. Hay otras que son kifai. ¿Qué son obligaciones kifai? Son obligaciones que si algunos la hacen, ya no es obligatorio para otros. Por ejemplo, si alguien entra acá y dice salamu alaikum, es obligatorio para todos responder el saludo, ¿sí? Pero si alguien dice alaikum salam, ya esa obligación cae a los demás. ¿Entendió? Si somos 50 y 5 dicen alaikum salam, ya está. Los otros 45 no es obligatorio que digan. A eso se llaman kifai, que es obligatorio para todos hasta que alguno lo hace. ¿Por qué? Porque con ese pequeño grupo que lo hace, ya se cumple el objetivo de la obligación, ¿sí? Si todos venimos acá, por ejemplo, y hay basura acá, supongamos, es obligatorio, moralmente hablando, levantarla para todos, ¿no? Pero si yo la levanto, ya está. Los otros, ¿qué van a levantar? Ya la levantó, o sea, ¿se entendió? El trabajo es una obligación kifai en el Islam. O sea, todo tipo de trabajo tiene que darse en la sociedad islámica para el desarrollo de la sociedad, pero de forma kifai. Por ejemplo, si en una sociedad no tenemos doctores, médicos, es obligación de los musulmanes que manden a un grupo a estudiar medicina. Obligación. Entonces, una de las formas que el Islam de alguna manera promueve
Ahora, lo interesante del tema del trabajo en el Islam es que, y todo el tema de las transacciones, digamos, comerciales, especialmente económicas, es que todo viene unido a un gran significado trascendental. Digo, en una sociedad materialista, que los límites del éxito, del triunfo, del esfuerzo, de la lucha, es la materia, y no hay trascendencia en el trabajo, existe mucha injusticia. Porque el pobre hombre que trabaja cargando, por ejemplo, bolsas de papa, gana una miseria. Y una persona puede estar sentado en un banco o trabajando en una computadora y gana 8 veces más. Es muy injusto. Digo, si vemos a la relación del hombre con la riqueza y con su esfuerzo solo desde lo material, es muy injusto. En el Islam lo interesante es que todo tiene una, digamos, vía hacia lo trascendente. Como por ejemplo aquel que lucha en la búsqueda del halal es como el que lucha en el camino, en el camino de Dios. La persona que trabaja en pro de buscar el halal tiene una recompensa natural. Por eso el ocio o la vagancia no tiene lugar en el Islam, en la teoría. Porque el trabajo es recompensado, la labor es recompensada. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: si queda un segundo o un minuto, un tiempito antes de morir y tenés una planta o un árbol para plantar, planta. Pues si estás cargando un árbol, que hay que plantarlo, y te dicen en un minuto te mueres, ve y planta. Trabaja. Y por eso los profetas eran gente de trabajo. El profeta mismo era como así. La base fundamental del desarrollo, digamos, más sano para la sociedad y para el individuo es el trabajo. Todo lo demás es corrupción. Por eso, después vamos a ver en la próxima clase, si queda alguna otra clase, nos habla sobre economía, sobre el tema de lo haram. Por ejemplo, en lo halal está el zira'a, la agricultura, el tijara, el comercio. Y después viene todo lo haram. Arriba, la usura. Al-qimar, los juegos de azar. Al-sihr, las mafias. Todo el trabajo de magia. Mu'awanat al-zalimin, colaborar con los opresores. Al-a'yan al-najisa, vender las cosas impuras. Al-muthirat al-jinsiyya, todo el tema de la pornografía, del sexo, de la prostitución. Todo eso da dinero y da grandes riquezas. Ahora podríamos sumarle el tema del alcohol, podríamos sumarle el tema del baile y la música, la corrupción de toda esa cuestión. Podríamos sumarle el tema de la droga. Todos grandes negocios que dan grandes fortunas y grandes riquezas y podrían, digamos, enriquecer a la sociedad más pobre. Y uno diría, islámicamente hablando, desde la lógica del poder, de brindar poder a los musulmanes, bueno, que lo hagan para surgir haram, por más poder que se pierda, lo halal. Nosotros tenemos, digamos, una fortuna de haram frente a una pizquita de halal. Ese es el que tiene valor. Lo halal tiene valor, todo lo demás. La ayatullah Araki, viene un comerciante con una bolsa llena de dinero y se la pone al lado del ayatullah Araki para pagar el quinto, el homs. En Irán generalmente cuando pagan el quinto lo pagan en las oficinas de los sabios, y bueno, ahí reciben, después lo reparten como tienen que repartirlo. Vino y puso esa cuestión ahí. El ayatullah Araki era una persona muy espiritual, era muy espiritual. Y ni bien lo vio, dijo: ¿qué es esa bolsa llena de serpientes y de lacranes? Dijo: ¿cómo? Dijo: aléjalo. Y era una bolsa de dinero. Así que después se la llevaron al dueño del dinero y le preguntaron qué pasó. Dice: no, eso era dinero que yo había conseguido por el haram. La persona ve, el Corán dice: innama ya'kuluna fi butunihim nara. Aquellos que comen del haram comen nar, comen fuego. El imam Hussein, cuando se enfrentó
al ejército de Yazid, dijo: Muli'at butunukum min al-haram. Dice: vuestros vientres han sido llenos de haram, comieron el haram. Entonces esa gente ya no tiene corazón para escuchar, no hay forma. Lo otro con respecto a la importancia del trabajo. Una persona viene en el mes de Ramadán al profeta de Dios, sallallahu alaihi wasallam, le dice: traje una carga de dátiles. Tenemos hadices que dice: el que da de comer un dátil, aunque sea un dátil a una persona, tiene mucha recompensa el día del ayuno, ¿no? El que da de comer a los ayunantes. Dice: traje una carga de dátiles y quiero, ya Rasulullah, que tú mismo entregues a todos los musulmanes cuando vienen a rezar un dátil. O sea, para tener la recompensa, ¿no?, de haberle dado de comer a todos los ayunantes de la época del profeta, junto al profeta, y que lo haga de la mano del profeta. O sea, qué gran honra, ¿no? El profeta lo aceptó. Dijo: bueno, no hay problema. Trajeron la carga, empezaron a venir los ayunantes, uno a uno, se lo dio el profeta. Salawatullah wa salam. Cuando acabó, terminó, se saludaron, listo, chau. Quedó a lo último un dátil pequeñito, chiquitito, medio podrido, medio ahí, el que queda último en la esquina, como medio, ¿cómo le dicen? Así achicharrado, una cosa buena. Agarró el profeta y dijo: este dátil. Dijo: si hubieras dado este dátil vos mismo con tu propia mano, solo este dátil, hubiera tenido más recompensa que toda la carga de dátil que me hiciste dar. ¿Por qué? Por el trabajo. Uno tiene que esforzarse. Hay gente que es especializada en eso. Hace, poné, sacá, levantá, trae. Sí, está bien, pero no es trabajo. El trabajo es el esfuerzo. Por eso dicen al-amal, dice al-juhd. El juhd es el esfuerzo, la lucha. Juhd, jihad. Lo mismo. Es un esfuerzo constante. ¿A qué te llamamos trabajo? El esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay trabajo. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba en un lugar que tenía dos posibilidades: hacer esto o hacer esto, elegía la que más trabajo llevaba. O tenía posibilidad de, digamos, elegir cualquier situación que una era más compleja, más complicada, con más dificultad, elegía esa. Viste cuando uno, por ejemplo, vos subís al tren y tenés un espacio chiquitito, ¿no?, medio difícil para sentarte, y tenés, por ejemplo, un espacio grande ahí con el aire, al lado de la ventana. Uno va directamente allá, ¿no? ¿Sabes? El profeta dice: no, elegía el chiquitito que estaba ahí medio. Tenés un amigo con dos bolsas, una de 30 kilos y una de 5 kilos. Los otros, 5. Vení que te ayudo. El profeta no, la de 30. Yo. ¿Por qué? Porque hay una visión trascendental de la realidad. Y es que eso no es esto. Eso es en el ákhira, en la otra vida. Se traduce en... Tenemos en los hadiths, aparece, aunque sean 2 racas chiquititos, dos racas, 2 ciclos. Eso en el ákhira se traduce en una realidad imposible de transmitir. El salat jama'a. Si vienen más de 5, 6, 7 personas, 10 personas, no sé, los hadiths dicen, dice, ya no hay forma de poder contar la recompensa que tienes. Mínimas cuestiones en esta vida terrenal, allá se traducen en grandes realidades, en una eternidad. Nosotros, al contrario, la cultura del descanso, la cultura del placer, la cultura del ocio, la cultura del avance, luchando constantemente para que me quiten 1 hora del horario de trabajo, ¿no? Luchando constantemente para que me sumen días de vacaciones, luchando constantemente para que me bajen el nivel de esfuerzo en el trabajo. Todo lo contrario. Tenemos muchos ejemplos de, digamos, la cultura contraria al Islam. De nosotros mismos los musulmanes, Dice el Sayyid Khamenei, por ejemplo, dice: nosotros adoramos a nuestros vientres, a nuestros estómagos. Dice: por Dios no nos levantamos durante la noche para rezar. Salatullah, ¿quién lo reza? ¿No? A las 3 de la mañana, levantarte para rezar. Nadie lo hace. Dice: pero el mes de Ramadán, para comer, ¿a qué hora nos levantamos? A las 2. Yo no. Yo sí. Para comer hay que levantarse. Con los ojos así estamos, ¿no? Para comer. Entonces dice: somos adoradores de eso. Para la comida nos levantamos, para Dios. Dice: si son pobres,
cásense para que Dios les enriquezca. Nosotros primero nos enriquecemos y después nos casamos. Y así, todo lo contrario del Corán. En los hadices, casarse cuanto antes. Ni bien uno puede, debe casarse. Nosotros queremos vivir la vida y después casarnos. El Hajj, ni bien hay istita'a, posibilidad, hay que ir al Hajj, aunque tenga 6 años. Ni bien hay istita'a. Tengo ahora 2.000 euros. Tengo pasaporte, tengo visa. Rápido, obligatorio ir al Hajj. Nosotros queremos pasar la vida y de viejito, cuando ya la hicimos toda, Hajj. ¿Puedo preguntar sobre eso? Sí, señor. Es lo siguiente, yo tengo entendido que el Hajj es el último de los pilares del Islam, Sí. donde es el fin del camino hacia la perfección. Entonces, para hacer el Hajj, antes uno tendría que ser el musulmán lo más perfecto posible, por lo menos imperfecto. Pero si se hace de primer momento, es cuando uno está menos perfeccionado, porque la vejez a uno le va perfeccionando en todo menos en lo físico. Entonces yo casi lo veo como una contradicción hacerlo primero el Hajj en vez de lo último. No, el Hajj no es así. El Hajj es una de las obligaciones que se llaman fawrí, obligaciones inmediatas. La obligación inmediata, a diferencia de la mediata, es que la mediata hay un tiempo determinado para hacerla. Por ejemplo, supongamos yo durante unos años de mi vida no rezaba. Es obligatorio pagar ese rezo, qadá. Pero no tengo que pagar ahora, o no es inmediato. Es obligatorio, pero yo puedo pagarlo despacio durante los años de mi vida. El Hajj no, el Hajj es inmediato. Inmediato, ni bien está la posibilidad de hacerlo, hay que hacerlo, es obligatorio. Lo que habla usted puede ser la filosofía del Hajj. O sea, una persona que hizo la peregrinación supuestamente, ya ahora tiene que no. Tenemos hadices, por ejemplo, que hay una luz especial del Hajj y que es como una perfección y que esa luz tiene que mantenerla uno hasta el próximo año, si va a ir al Hajj nuevamente, o si no, tratar de protegerla. Bueno, esto es una cuestión, pero eso, una cosa es la espiritualidad del Hajj, la mística del Hajj, la filosofía del Hajj, otra cosa es la obligación legal. Legalmente, ni bien uno tiene el istita'a, que es la posibilidad para poder viajar, preferible ir de joven muchas veces. O sea, lo mejor es ir de joven, obviamente, para poder hacer. Ya empezar. Y después otra cosa, que es un tema netamente o sea, real, y es que nadie tiene asegurada la vida. Si uno deja el Hajj para la vejez, ¿quién nos asegura que vamos a servir? Walhamdulillah Rabbil Alamin. Tengo 2 preguntas. Adelante. Una es con lo que has dicho del sustento que nos harán, por ejemplo, unas personas que tengan los típicos negocios estos que venden cerdo o alcohol y están dando de comer a la esposa, a los hijos. ¿Cómo afecta eso a la familia? Haram es un problema, la verdad que es un problema. Obviamente, la esposa y los hijos, como no son independientes y dependen de eso, no hacen haram en común. Porque es el único esposo que tiene, el único padre que tiene y la única plata que trae. No puedo morirme. No hacen haram. Pero, con respecto al tema del haram, es un tema fundamental que quiero que lo sepan esto porque es importante. Con respecto a la riqueza haram o al sustento haram, una cosa es el haram como pecado, o sea, si es pecado o no. Otra cosa es haram como efecto material o espiritual. ¿Qué quiero decir? Cualquier acción tiene una modalidad de ser vista por la ley, o sea, puede ser halal, o haram, o mustahab, ¿no? Cualquier acción o es preferible, o es desaconsejable, o es obligatoria, o es permitida, o es... Bueno. Y tiene un efecto, o a nivel material o a nivel espiritual. Que este efecto nada tiene que ver con los halal o haram. O sea, las acciones tienen efectos. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y digo, hoy quiero
agarrar mi masbaha y, por ejemplo, pegarle a Rida con mi masbaha para perjudicarme. Eso, por un lado, es haram, porque estoy pegándole y dañándolo, y Dios me va a castigar. Y por otro lado, le hice doler el cuello o la cara, donde sea, y se lastimó. ¿Sí? O sea, legalmente cometí un haram y voy a ser castigado, y a nivel efecto lastimé su cara. ¿Está bien? Porque yo lo planifiqué y vine y lo hice. Ahora no, hay veces yo no estoy en casa pensando en que quiero agarrar el masbah y pegarle arriba. Yo estoy caminando por la calle y estoy haciendo así, sin pensar en nada. Y de repente a Rida pasa por acá y tac, le pego. A Rida lo lastimé y su rostro sigue lastimado. Pero yo no cometí haram, ni Dios me va a castigar. ¿Se entendió? Una cosa es la ley con respecto a la acción, otra cosa es el efecto. Volviendo al tema del sustento, puede ser que usted como esposa, si su esposo le da de comer haram, no cometa pecado, porque está obligada por lo que sea, por necesidad. Pero que ese sustento es haram, va a tener un efecto negativo sobre usted, va a tener un efecto negativo. ¿Entiende? Quizá espiritualmente, quizá no se va a levantar a las mañanas para rezar, quizá no va a querer ayunar, quizá va a ver el Corán y no va a tener ganas de leerlo. O sea, algún efecto va a tener. Entonces el problema del haram no es en sí el castigo de Dios en la otra vida, o si cometió o no cometió haram, sino el efecto que puede tener sobre mi ser. ¿La otra? ¿Sí? Sí, es sobre el regateo en las sociedades islámicas. Está aquella sura del Corán que recomienda que cuando vendáis darle el peso justo, ¿no? Entonces me planteo por qué... Eso es netamente cultural y antiislámico. Claro, es que en el comercio islámico, no solo regateo, no regateo, en el comercio islámico es mustahab que la persona le dé un poquito más de dinero que lo que pidió. Yo como comprador, si voy a una persona y me pidió 97, es mustahab para mí darle 100. Y es mustahab para el vendedor darme más de lo que compré. Por ejemplo, yo compré 12 huevos, que me dé 13 es mustahab. Nosotros todo lo contrario. El vendedor te quita peso y el cliente le regatea para que baje. Es así. Bueno. ¿Por qué está tan arraigado culturalmente en sociedades islámicas? Desgraciadamente el Islam no gobierna la mayoría de las sociedades que se llaman islámicas. La gente se alejó de... Sí, decía. Por ejemplo, volvimos a la tierra. Un árbol está en un campo que está abierto, pero tiene dueño, y las naranjas se caen y todo, y se recoge y se come sin permiso del dueño. El permiso es de dos tipos. O es un permiso que usted va y le dice, señor, yo puedo comer del naranjo que usted está cayendo, y te dice sí. O es un permiso que le dicen Edn el Fahwa. Edn el Fahwa es un permiso que uno no le va a pedir permiso al dueño, pero está seguro 100% de que si el tipo sabe, está conforme. Como por ejemplo nosotros tenemos el caso, si yo tengo una casa y le presto una casa a una persona, esa casa tiene una heladera y la heladera tiene una Coca-Cola, una 7-Up, y yo le doy la llave de la casa. Yo le presté la casa, no le presté la nevera o la Coca-Cola. Pero es obvio que yo le presté la casa, le estoy dando la llave. Si el tipo se tomó una Pepsi o una 7-Up, ya tiene un permiso fahwa, como le estamos diciendo, un permiso que tiene un nombre. Como implícito, ¿no? ¿Dónde? O sea, es obvio que si el tipo te dio una casa para que vivas 1 año, 2 años, 3 años, y hay una Pepsi en la nevera, la podés tomar, o sea, no. Y eso es lo mismo. Hay veces que, por ejemplo, supongamos yo tengo una tierra con 700.000 ciruelos, ¿sí? Y se cayó una ciruela y el niñito del vecino pasó a comer. Es seguro que yo voy a dar permiso, o sea, está re claro eso. Le voy a dar un ejemplo muy famoso que tenemos ahora, el tema de la Kaaba, cuando vamos a hacer el Hajj. El perjudicar a los musulmanes es haram. Tocarlos, digamos, pellizcar, apretar, pegar, todo eso es haram, ¿no? Usted intente, cuando inshallah Dios les dé la posibilidad de ir al Hajj, intente en época de Hajj, en los días de Hajj, ir a besar la piedra negra. La piedra negra está en la esquina. Eso es una trituradora de huesos.
Es una carnicería. Van los tipos, ¡pa! Te arrancan de los pelos, te sacan el mehram, es una cosa. Pero ahí, casualmente nadie pide disculpas ni perdón. Es una guerra, una lucha del todo por el todo, y ahí matar o morir y darle para adelante. ¿Pero eso es normal? No es normal. Pero ahí ya hay un permiso como implícito, como diciendo, yo ya te estoy permitiendo que me tires de los pelos, porque uno está entrando en esa lucha. Y uno entra con plena conformidad, o sea, sabe lo que le va a pasar y sabe que todo el mundo va a estar arrancando los pelos por todas para llegar. Y lo hace. Entonces no va a estar, señor, perdón, ¿le puedo arrancar los pelos para besarla? No, o sea, no existe eso. ¿Eh? Y eso es halal. Yo te lo digo porque a mí me pasó y yo le pregunté a un sabio, porque yo dije, macho, acá esto es re haram, o sea, viejo, viste, que vos tenés que codearlo, empujarlo, todo para... Dijo, no. Entonces fui a un sabio y le pregunté. Dijo, ahí está en el fajwa, o sea, es un permiso implícito. El tipo que se mete ahí sabe lo que se está metiendo y te está aceptando que le hagas lo que sea, porque todos lo hacen. Entonces, por consiguiente, puede traer pegas también. Claro. Entonces, Y ahí fueron los primeros asesinatos que hicieron. entonces la naranja Nada, si usted tiene la certeza de que el dueño está conforme, sí, si no, no. Si no, no. Si ya se ha hecho, se pide un perdón al dueño si alguna vez se encuentra. Sí. Es que no ha pasado a nosotros, Tiene las que pedir mujeres perdón. fuimos a pasear. Tiene que pedir y al lado de mi campo hay Sí. un árbol, pero estaban enterrados en el suelo y todo. Sí, le voy a contar la historia del Muqaddas al-Ardabili, un sabio muy famoso, se llama el Muqaddas, o sea, el santo, el santificado, digamos, el Ardabili. Dice que este Muqaddas al-Ardabili, no sé qué era el padre, caminaba en un campo, al lado de un río. El río, con sus aguas, trajo una manzana. Agarró la manzana y se la comió. Cuando se la comió, dijo, ¿qué estoy haciendo? Comí una manzana que quizá tenga un dueño y la comí sin permiso, sin su permiso. Entonces, ¿qué hizo? Volvió, según el cauce del río, por todas las tierras hasta ver algún lugar que tenga manzanas, alguna tierra que tenga manzanas. Llegó a un lugar y había un lugar con manzanas. Y estaba al lado del río y de ahí caían, viste, del árbol caían manzanas. Tocó la puerta y dijo, vengo por un asunto. Dice, sí. Dice, no, yo estaba a, no sé, supongamos 10 kilómetros de acá al lado del río y vi una manzana y tenía ganas de comerla, la comí. Y después me puse a pensar de que cómo yo comí una manzana que quizá tenía un dueño. Entonces empecé a retroceder hasta ver algún lugar que tenga manzana para quizá encontrar el dueño. Yo quería preguntarle que si usted es el dueño de la manzana, si me perdona por haber comido la manzana. Dice el dueño, te perdono con una condición. ¿La condición cuál es? Te casas conmigo. Que te cases conmigo. Yumana la sabe toda, ¿eh? Que te cases conmigo. Dice, el único problema que tiene mi hija es que es sorda, paralítica y ciega. Qué suerte, ¿eh? El tipo aceptó, se casan, primera noche de bodas, cuando abre la habitación y la ve por primera vez, porque en aquella época se acostumbraba mucho a como casas. Igual el tipo ya estaba obligado, ¿no? Porque igual... Bueno, aceptó, se casó, la ve, una muchacha bella, linda, ve, escucha, no es paralítica, todo perfecto. No es paralítica, no. Entonces dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Y entonces se reúne después con el suelo y dice, ¿cómo fue el Le dice, no. Yo dije que no es, es que es paralítica en el sentido de que jamás sus piernas se dirigieron hacia un lugar que podía cometer haram. Entonces es paralítica ante el haram, digamos. Y sorda en el sentido que jamás sus oídos escucharon algo que no estaba permitido. Y muda porque jamás su lengua la utilizó en la maldicencia o en la calumnia. Y ese era el significado. Dijo, y el tema de que yo te elegí, te impuse casarte con ella es porque eres un hombre maravilloso, porque, o sea, que un hombre por una manzana que comió venga tantos kilómetros a buscar al dueño de la manzana, eso habla de un hombre. Y de ahí nació el Muqaddas al-Ardabili, que es uno de los grandes sabios y místicos. Bueno, eso es otra historia, anécdota, de una persona que se preocupaba mucho por el halal, por comer halal, por conseguir sustento halal y por utilizarlo en el halal. Dice que
a un hombre le habían mandado a verlo a él porque dijo yo quería comer comida halal 100%. Fue y dijo, bueno, yo vengo acá a comer comida de tu huerta porque sé que todo es halal. Dice, no, hasta ayer yo tenía certeza de que era 100% halal, hoy ya no puedo. Dice, ¿por qué? Dice, porque hoy yo venía caminando y entré en mi huerta, en mi huerta, en mi huerta con los mismos zapatos que venía pisando la tierra de mi vecino. Y tengo miedo que haya quedado algún granito de tierra de mi vecino y que se haya traspasado a mi tierra. Entonces no puedo asegurarte de que es halal. Porque hasta ayer nunca había ocurrido algo de eso, digamos. Él se cuidaba hasta de que la tierra del zapato. Entonces a lo que voy, no quiero decir que hay que hacer eso. A lo que voy es que el cuidado del halal y haram llega a ese punto, digamos. Esa gente al fin y al cabo termina siendo los grandes místicos y hombres de espiritualidad. Pero bueno, inshallah que Dios permita poder comer lo más halal posible. Y nos perdona por las Y nos perdona, naranjas. nos perdona. Pero yo sé que si por ejemplo, si hay por ejemplo, hay una huerta o un huerto y está el árbol que sobresale, que ya es público y por ahí, y de ahí está cayendo fruto. De ahí se puede coger, aunque no tengas permiso del... Lo público no hay problema, pero cuando tiene un dueño, ella dijo adentro de una tierra de un dueño, ¿no? ¿Era? Sí, no estaba afuera. Sí. Está adentro. Ahí he comido aguacate y limones. ¿Sí? Sí. ¿Y hubieras traído algo para acá? No, ya No, sé. pero no. De la casa pero- de la santa. No, pero cuando un árbol, no, pero él está hablando de otra cosa, cuando un árbol, sus ramas caen a otro sitio que no es la casa del dueño, dicen que de esas ramas sí puede Se coger. puede, solo de las ramas que están afuera. Sí, la rama está Que están fuera. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Descanso?